Mesa de análisis en Tele 13 Noche, los jueves. Nos acompaña la abogada Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Álvaro, bien, Bienvenida. gracias. Patricio Gajardo, cientista político. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenidos ambos para hablar de política, para hablar de todas las cosas que han pasado, comenzando, Grace, con el ministro Giorgio Jackson. ¿Qué pasó? Creo que fue una desinteligencia completa decir ese tipo de comentarios respecto a esta supuesta superioridad moral, digamos, porque además tiene que ver con lo que ha venido diciendo el presidente, ¿ya? O sea, el presidente Boric ha recalcado muchas oportunidades que hay que rescatar lo bueno, que en los años anteriores los gobiernos de la exconcertación han tenido luces, han tenido sombras, pero hay que rescatar, acá no vienen con una receta mágica. Entonces, lo que señala el ministro Jackson me parece que fue una desinteligencia por ir además a contrapelo de lo que señala el propio presidente. Además, el ministro Jackson tiene que ser un articulador, digamos, de acuerdos en el Congreso. Por lo tanto, este tipo de comentarios afectan su labor definitivamente dentro de un Congreso que no está fácil para el gobierno. Entonces, estos comentarios la verdad que no le hacen la pega más fácil al ministro, digamos, al contrario. Yo creo que no fue un comentario, sino que fue una convicción profunda y que dijo lo que pensaba. En ese sentido, no fue algo que se pueda disculpar, sino que refleja un sentimiento que yo creo que está presente muy claramente en el Frente Amplio en particular, a la generación joven que llega a través de todo este proceso desde el estallido social hasta llegar a la moneda, y que ve con esa superioridad moral y valórica a las generaciones anteriores, es decir, y que por lo tanto sienten ese tipo de... No fue un error, o sea, fue un error en el sentido de que, claro, el ministro tácticamente es un personaje clave, un personaje que tiene que tener habilidades blandas, su trabajo es justamente la negociación y esto dificulta muchísimo, muchísimo cualquier tipo de negociación, pero le reconozco que lo que dijo es lo que piensa y por lo tanto no es equivalente a las equivocaciones de los otros casos como se ha dado, porque Isquiasiches o ahora con Luis Taller Ojeda, que no, pero esos son lapsos que la verdad no tienen mayor relevancia. Pero acá no, acá hay una cosa convicción y yo creo que fue desastroso porque si hace unos días el presidente instó, cosa que es discutible, porque instó a que la coalición oficialista hiciera llegar reformas para plantearlas antes del 4 de septiembre y que el ministro Jackson, cosa que también considero que es un error, porque creo que es una intervención flagrante de la moneda en una coalición oficialista, ya no es informar sobre el plebiscito, sino que es gestionar acuerdos entre la coalición oficialista. Yo pienso que ahí tendría que ser una tercera persona y hoy día queda totalmente inhabilitado el ministro Jackson para hacer esa labor. Sí, el problema, Grace, es que, por ejemplo, los senadores socialistas es muy claro, ya no lo consideran, pidieron incluso su salida, algunos de ellos. Y es complejo porque no es cualquier ministro, es el más cercano probablemente al presidente. ¿Qué margen tiene ahí? Sí, no sé en temas de cercanía si será el más, eso no te lo podría, claro. por historia. Sí, a ver, efectivamente es un momento complejo para el gobierno por lo dicho por Jackson, si eso yo creo que nadie lo puede negar. O sea, de hecho la ministra Vallejo también señaló que habían sido declaraciones desafortunadas. No se puede negar y hay que reconocerlo, que deja en muy mal pie al ministro para poder hacer su trabajo con el Congreso. Si eso no cabe en la menor duda. Y ahí va a haber que esperar, digamos, si senadores de socialismo democrático y el Congreso en general, respecto al socialismo democrático de toda la coalición, dejan quizás un poco al lado este orgullo herido, digamos, por las palabras del ministro y siguen trabajando. Tengamos también en consideración que ya sea ganando el apruebo o ganando el rechazo, el trabajo legislativo va a ser muy potente luego el 4 de septiembre. Y entonces se deja, o hay dos opciones, digamos, o se dejan al lado estos orgullos heridos por estas declaraciones, o hay cambio ministerial respecto a este cargo. Por lo tanto, porque, como te digo, el trabajo post 4 de septiembre, quien gane el plebiscito, va a ser muy intenso. En eso yo estoy de acuerdo. El problema, Grace, ¿sabes cuál es? Es que yo creo que
ahora lo que se estaba discutiendo no era lo que va a pasar después del 4 de septiembre, sino que básicamente el presidente llama a la coalición oficialista a colocarse, a plantear reformas antes del 4 de septiembre para que el apruebo para reformar sea viable. Y eso me parece inviable por sí mismo, porque yo me pregunto, ya, pongamos el caso, ¿qué es lo que se va a poder reformar? ¿La plurinacionalidad? ¿Restaurar el Senado? ¿Se va a poder reformar el Poder Judicial? ¿Va a volver a ser Poder Judicial en vez del sistema judicial? ¿Y qué pasa con la Convención? ¿Con los pueblos originarios? ¿Ah? Y con todo el discurso de la legitimidad que tiene la constituyente. ¿Quiénes van a ponerse de acuerdo? ¿Los partidos políticos? ¿El ministro Jackson? ¿U otro? El ministro Jackson, si lo hace, ahí ya la Contraloría ya, si no hace nada, merece una acusación constitucional el Contralor, porque bueno, yo creo que anunciada, pero es que aquí ya sería ya ni siquiera para anunciarla, sino que para proceder ya, porque no hay tiempo ni siquiera para entrar a discutir de que el gobierno está interviniendo en forma explícita en el proceso político. Sí, y tiene otro efecto, ¿crees? Que tiene que ver con las coaliciones, lo decía Camilo Escalona, lo conversábamos con el senador Insulza respecto al futuro. Después del 4 de septiembre, gane quien gane, pero sobre todo si gana el rechazo, ¿cómo coexisten después de esto? Es un poco lo que decía anteriormente. Yo creo que el trabajo que se viene post plebiscito, independiente del resultado, va a ser muy importante y urgente, ya sea para la aplicación de la Constitución en caso de ganar el apruebo y de las reformas que se le quieran hacer, o en caso de rechazo ver cuál va a ser la salida institucional para volver o no a un proceso constituyente. Y por cierto, ahí el gobierno, también para impulsar su programa, necesita del apoyo tanto de Aprodignidad, digamos, como de Socialismo Democrático, eso está claro. Y ahí es lo que y eso es lo que yo digo, o sea, hay dos opciones, o se restaura este orgullo herido y se dejan atrás estas diferencias, o efectivamente va a tener que haber un relato distinto por parte del gobierno en relación a un cambio de gabinete. Es que no es un tema de, ¿sabes qué? Y escuchando al senador Insulza, es verdad, el Partido Socialista es el que le ha dado el apoyo más real y genuino, y todo lo que es el socialismo democrático. El Partido Comunista y el Frente Amplio no han estado a la altura con este gobierno. Le han puesto bastantes piedras en materia legislativa. ¿Han respaldado algunos proyectos? No, y varios, no algunos. Casi todos son, incluso hay que hacerle proyectos ad hoc para que sean capaces de ser apoyados particularmente por el Partido Comunista, pero el Frente Amplio también está en una posición similar. Por eso reitero que las decisiones, las opiniones de Jackson reflejan efectivamente la posición de un sector que es clave dentro de la coalición oficialista. Ahí en todo caso yo creo que el rol, por ejemplo, que juega Camilo Escalona, Fanny Poyarolo, Paulina Bodanovich, es crucial en las relaciones con el gobierno, ya que tanto Camilo Escalona como Fanny Poyarolo señalaron, digamos, retrucaron un poquitito de la generación, sí, pero retrucaron un poco, retrucaron a Insulza diciéndole, retrucaron a Insulza diciendo, a ver, que esto si sacaba o no sacaba las conversaciones por una sola coalición es una determinación del partido, claro. Y Fanny Poyarola señala claramente que Insulza tiene que dejar de ser un poquitito más emocional y pensar antes de hablar. Entonces yo creo que el apoyo fundamental... Yo le recomendaría eso a Jackson más que a Insulza. No, pero bueno, Fanny Poyarola está hablando de su partido, de sus militantes, digamos. Y me parece que esa es la postura y la forma de trabajar finalmente si se quiere llevar a cabo también el programa de gobierno. Hay un tema sumamente importante, que es el tema de la suma urgencia que le va a poner a los 4 séptimos. Eso me parece... El gobierno, sí. Eso me parece increíble. Y mi impresión es que el gobierno no sabe para dónde ir ni qué es lo que está haciendo en esta semana. Yo comparto también la opinión de Insulza que en estas 2 semanas, porque la Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, señaló que se tiene que llegar a un acuerdo en la coalición oficialista de aquí a 10 días para que tenga algún impacto. Sumemos que va a empezar la campaña, la franja. Mañana. Entonces, ¿cómo se van a formular en la franja estos acuerdos? ¿Ah? O sea, nosotros conversábamos antes con Grace que la franja sí va a tener importancia en estas definiciones finales, ¿ah? Pero bueno, si se cambian los objetivos y se plantean ciertos acuerdos que significan modificaciones posteriores
llamando a aprobar para esas modificaciones posteriores. ¿Cómo se va a expresar? Muy cortito, eso? ¿creen que la franja va a tener tanto impacto esta vez porque el número de indecisos parece bastante menor a otros procesos? ¿Siente que la franja igual va a calar ahí? Si bien las franjas en general, con el correr de los años, han perdido importancia por la existencia de las redes sociales, de hecho, como decía Pato, lo conversamos antes, creemos que esta franja va a tener, yo creo, relevancia. Yo creo que sí va a ser relevante en cuanto al relato, en cuanto a lo que se quiere instalar en la ciudadanía. Esperemos que, y es mi sentir absolutamente personal, digamos, que las franjas sean honestas. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Venía escuchando en la tarde T13 Radio con Evelyn Matei, y yo no sé si es ignorancia pura y dura o mala fe pura y dura, cuando habla de la desmilitarización de Carabineros, por ejemplo, que Carabineros no va a poder utilizar armas, no va a poder utilizar carros blindados, y eso no tiene nada que ver con la desmilitarización. Entonces, yo espero que la franja del rechazo... Pero en la convención se discutió eso. No, pero sí. Pato, la desmilitarización es una discusión que se ha dado durante muchos años en nuestro país. Policías desmilitarizadas hay en Inglaterra, hay en Francia, prácticamente toda América Latina, y pueden ocupar armas, vehículos blindados. Son dos conceptos absolutamente distintos. Entonces, a mí lo que yo apuesto y espero que sea con transparencia y honestidad la franja, la entrega de información. Es que yo creo que la franja va a apuntar a lo que tiene que apuntar la franja, más en un plebiscito de esta naturaleza que es la Constitución, más que el tema de cómo se interpretan, porque para qué estamos con cosas, hay muchas cosas, hay muchos elementos de discusión de qué es lo que estamos refiriendo. Recordemos el concepto de precio justo, que también Jojo Jackson precisó que no equivalía siempre win-win al precio de mercado. Eso es algo que se le preguntó millones de veces, que incluso los convencionales de oposición trataron de que se estableciera que si iba a ser o no iba a ser con el daño causado, que era lo que se establecía. Bueno, cuento corto, yo creo que va a apuntar a las emociones. Y yo creo que quien sea capaz de ofrecer una esperanza a través del voto, es decir, que lo que va a venir va a ser para mejor, esa franja va a ser la más relevante. Nos quedamos con esa reflexión, vamos a ver cómo va la franja mañana. Patricio Gajardo, Grace Smith, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Gracias a ti. Que estés muy bien.